and thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road. The long, it's so long, the long and winding road. Hola, ahora sí, ya estamos transmitiendo nuestro diálogo. No estoy viendo la imagen de Lili, a ver si ahora lo puedo... Quiero asegurarme que... la perdimos, me parece. Vamos a esperar que vuelva Liliana Buchner, que está invitada como comentarista en la sala. Perfecto. ¿Sí? Tenemos a Noemí Pulido para presentar a nuestra invitada de hoy, a Laura Ripani. ¿Querés, Noé, comenzar con la presentación? Claro, iba a proponerte comenzar con la presentación mientras regresa Liliana. Bueno, Dale. Desde Buenos Aires y desde Washington, buenos días al ciclo de diálogos de futuro de Comunidad TIP, Travesía a la Innovación Pública. Estamos preparando el primer volumen con los primeros 12 diálogos que presentaremos el 21 de diciembre desde esta plataforma y a la misma hora, también un día martes, con Oscar Oslak. En esta ocasión tenemos el honor de presentarles el octavo diálogo. El octavo diálogo de futuro tiene como invitada experta a Laura Ripani. Estamos a 4 diálogos, Laura, de tener el trabajo del segundo volumen para empezar la difusión, como hacemos siempre, en posgrados, centros de investigación, y replican todas las personas que son nuestros invitados expertos y que siguen estas transmisiones. Laura Ripani es jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Se especializa en el área de mercados laborales con especial interés en la mejora de oportunidades laborales para todas las personas. Laura ha publicado extensamente en revistas académicas en las áreas de mercados laborales, educación y protección social. Con más de 20 años de experiencia, Laura ha desarrollado una amplia red de contactos internacionales en los sectores público, privado y académicos, transformándose en una líder de voz en el tema del futuro del trabajo. Antes de formar parte del banco, trabajó para el Banco Mundial en proyectos relacionados con pobreza y mercados laborales en América Latina y en el Caribe. Cuenta con un doctorado y una maestría en economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y una licenciatura y maestría en economía de la Universidad Nacional de La Plata. Por suerte volvió Liliana Buchner, quien nos acompaña para esta entrevista con Laura Ripani. Liliana Buchner es parte del equipo de Comunidad TIP, tenemos intereses muy convergentes con Liliana. Liliana es coordinadora de análisis e investigación en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y nos encontramos y reencontramos con ella en papers, en publicaciones, en ensayos, en los congresos donde se tratan los temas de empleo, que es un tema que nos desvela en común. Buenas tardes y que disfruten el diálogo. Gracias. Gracias. Gracias, Noemí. Qué bueno, lo resolvimos, fue así, en bambalinas, reactivando la conexión. Lili, gracias por estar acá, y lo mismo Laura. Gracias. Ahora sí, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar, nos vamos a sumergir directamente en el tema que nos convoca, que es el tema del empleo, y tenemos la perspectiva tuya, Laura, con este rol que ejerces de jefa de división del área que trabaja estos temas, ¿no? Tu mirada como regional desde ese rol está buenísima para compartir aquí. Así que arrancamos con la primera pregunta, donde lo que nos planteamos es, ya veníamos con una situación de desigualdad en América Latina,
que se incrementó todavía más con la pandemia, y justamente los sectores más desfavorecidos históricamente fueron los más golpeados por esta situación que está atravesando el planeta. Entonces, en esta creciente desigualdad que vamos viendo que se profundiza, ¿cuáles considerás que serían las políticas de empleo a priorizar? ¿Por dónde habría que empezar? Sí, muchas gracias, Mercedes, y gracias, Noemí, también por la introducción y gracias por la invitación a este diálogo de futuro, ¿no? Yo he venido siguiendo los diálogos en Facebook Live en el pasado y les felicito por la serie, y me encanta estar acá hoy. Y ayer justamente hablé con dos colegas del trabajo de diferentes sectores del banco, ¿no? Y me hicieron una misma pregunta, me resultó un poco curioso, que era, ¿qué te quita el sueño? ¿No? Entonces me pareció curioso que dos personas muy diferentes del banco me preguntaran la misma cosa. Y yo les contesté algo que no tenía que ver tanto con lo operativo del banco, con el día a día, sino es justamente este tema que me preguntás vos, Mercedes. El impacto de la crisis en el mercado laboral fue fuertísimo. En lo peor de la crisis, el año pasado, hasta 31 millones de personas en toda la región llegaron a perder su empleo. Eso suena a un número nada más, pero implica la pérdida del ingreso para muchas familias que no tenían ahorros suficientes para poder cubrir el día a día de las necesidades. Y ahora sí se ha venido recuperando el empleo lentamente. En ese momento se representaba un 14% del empleo total en la región, que es una pérdida que sin precedentes, ¿no? Ahora se está con un número que es alrededor de un 5% de caída con respecto a los niveles prepandemia, o sea, sí ha habido una recuperación del empleo, pero ahí hay algunos factores que sí quitan el sueño, que son que justamente lo que vos mencionabas, había desigualdades ya en la región, sabíamos que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, y la pandemia no ha hecho más que exacerbar las desigualdades en el mercado laboral. Entonces, los grupos que identificamos que han tenido mayores pérdidas de empleo han sido, por un lado, las personas con menores niveles de educación, por otro lado, los jóvenes que siempre han tenido dificultades para ingresar al mundo laboral por distintas barreras que encuentran al momento de integrarse después de la educación al mundo laboral, y también las mujeres. Entonces, las características, además de esta pandemia, de esta crisis, son muy diferentes a crisis anteriores, ¿no? El hecho de que hayan cerrado los centros de cuidado, las escuelas, y dado que muchas mujeres están a cargo del cuidado infantil y del cuidado de adultos mayores, ha hecho que la pandemia les pegara más fuerte, ¿no? Por otro lado, el tipo de sectores donde trabajan las mujeres también, que es mayormente en servicios, han sido los sectores más afectados por la pandemia. Todas las características que tiene en particular esta crisis, diferente de otras crisis anteriores, hace que en particular las mujeres y las personas con menores niveles de educación se enfrenten a más desafíos en el mundo laboral. Entonces, ante esta creciente desigualdad, no queda otra que pensar que tenemos que tener políticas que no sean políticas generales, sino políticas que tengan un entendimiento de estas situaciones diferenciales que viven estos grupos poblacionales y que vean cuáles son las medidas que se deben tomar para poder implementar acciones concretas para que los jóvenes, las personas con menores niveles de educación y las mujeres puedan reintegrarse al mundo laboral. Y yo creo que como todos problemas complejos no hay soluciones simples, ¿no? Entonces hay varios aspectos que hay que contemplar para reactivar el mercado laboral y para disminuir las barreras de acceso a las personas que tienen más dificultades, ¿no? Entonces, algunas pasan por tratar de reactivar el empleo, que es trabajar con el sector productivo para generar mayor cantidad de oportunidades de empleo para todas las personas, pero también trabajar con el sector productivo para generar incentivos para la contratación de ciertos grupos poblacionales o de identificar ese talento que por ahí está, que no se ve tan fácil, digamos, pero está ahí disponible para trabajar. Por otro lado, desarrollar las habilidades de las personas para que puedan reintegrarse al mundo laboral, esto es desarrollo de talento, capacitación laboral, aprendizaje, etc. Y después todo el marco regulatorio y de políticas laborales que permitan también facilitar
tanto la creación de empleo como el acceso a las oportunidades de empleo. Así que esto lo digo en forma general y si querés igual en algún otro momento podemos ahondar en ejemplos más específicos, pero esto para dar un panorama inicial. Excelente Te- como te- introducción, ¿eh? Lili, dale, dale, adelante. No, una preguntita solamente a raíz de esto. Claro que todos los mercados no son iguales, ni los países, y bueno, como sabrás, Argentina tiene muchas dificultades para el retorno al trabajo y para que las distintas estratos, los jóvenes, las mujeres puedan volver y acceder, y no han mejorado mucho las condiciones. Sé que se están haciendo muchos trabajos desde acá y no sé si se pudieron continuar algunas cosas que ya estaban como eh, esas que son incentivos de paridad de género, que aquí había algunos proyectos con los que se estaba trabajando, pero yo no sé si se pudieron retomar ahora después de la pandemia, que servían mucho para incentivar digamos, al sector privado y a ayudar a las empresas a desarrollar un poco este aspecto que obviamente que, como vos dijiste, la mujer es la que más le está costando, digamos. El hombre está volviendo, pero a la mujer le cuesta más porque sigue teniendo obligaciones que no pudo dejar. O sea, todo eso todavía no se está avanzando demasiado. Sí, En el sector público pasa lo mismo, digo, pero digo, referenciando este tipo de programas que más tienen llegada al sector privado, quería saber si sabías cómo se continuaba con eso. sí, sí. Efectivamente, en varios países de la región, Argentina es uno de los que impulsó las iniciativas de paridad de género. Estas iniciativas continúan, por parte del banco estamos apoyando a varios países de la región y se están iniciando nuevas iniciativas, justamente se están en conversaciones con algunos países para continuar. Pero como tú dices, Lili, el enfoque es trabajar mucho con el sector privado para buscar la forma de incentivar no solamente la introducción o la contratación de más mujeres dentro de las empresas, sino también promover planes de acción para el desarrollo profesional dentro de las empresas. Y mucho, lo que está pasando mucho con la pandemia también es que hay una gran transformación de la empresa en sí, la adopción de mayor digitalización, cambios en la forma de procesar los servicios y los productos, etcétera, etcétera, de producir, ¿no? Y eso hace que las personas dentro de las empresas mismo tengan que moverse de una parte a otra de la empresa, adquirir nuevas habilidades. Entonces también acompañar a las mujeres que están dentro de esas empresas para esas transformaciones y hacer que la carrera de las mujeres dentro de las empresas también siga siendo positiva. Pero algo que es muy fundamental y que es un hincapié que se está dando ahora, las IPGs, le llamamos las iniciativas de paridad de género, es el tema de buscar la forma de crear incentivos para la contratación de mujeres en el mundo de empresarial, ¿no? Porque la verdad es que sin las mujeres no va a haber una recuperación completa del empleo. Claro. Entonces, es central que se ponga en el debate con las empresas, con el sector privado, también apoyando desde el sector público el tema, para que no sea, como tú dices, como si uno sigue, digamos, por ósmosis, por un poco cómo se dan las cosas. Por un lado, la recuperación más rápida es la del empleo informal. Claro. Y por otro lado, la recuperación del empleo masculino es más también, se da de una forma más rápida. Se está dando de forma más rápida, eso dicen los datos, no es que uno está pensando en abstracto, ¿no? Se está dando en concreto así. Gracias. No, gracias a ti, Lili. Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Sí, sí. Sí, bien apuntando a lo que planteabas. Luego teníamos una inquietud que conversábamos con Noemí, que arrancó como un juego de palabras, pero que va más allá de eso, que es si pensamos el futuro de trabajo o el trabajo del futuro, y en qué medida las habilidades se tienen que ir ayornando y alineando con las necesidades del mercado laboral, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos hoy, considerás vos, de crear habilidades críticas de capital humano para que nos permita empujar el desarrollo de la región? Sí, gracias. Es interesante ese juego de palabras, Mercedes, que estás diciendo, ¿el futuro del trabajo o el trabajo del futuro? Cuando yo pienso el futuro del trabajo, pienso un poco en una discusión que estaba previo a la pandemia, como empezando a florecer un poco en la discusión pública, ¿no?
que era este cambio en la forma de trabajar, ¿no? Dejar de pensar en el trabajo de 9 a 5 todos los días de la semana. Estábamos viendo que personas y empresas estaban cada vez adoptando más una forma de trabajo más flexible, mayor adopción del trabajo a tiempo parcial, el trabajo remoto, el trabajo no solamente desde el país, del barrio donde uno vivía, sino también con otros países del mundo, ¿no? Entonces, el futuro del trabajo venía un poco por ese lado, una mayor adopción de la automatización que hacía que desplazáramos ciertos trabajos que eran más rutinarios y empezaran entonces a haber una transformación, si se quiere, del mercado de trabajo. En cambio, cuando hablamos de los trabajos del futuro o del trabajo del futuro, a mí lo asocio más con cuáles son aquellos trabajos que van a tener más demanda en el mercado laboral y cuáles son aquellos que van a tener menor demanda a futuro. Y ahí los datos que nosotros analizamos son los datos de las encuestas de hogares. A veces se quedan cortos con este análisis, por un poco por la temporalidad y por el tipo de datos que se extraen de las encuestas de hogares, ¿no? Pero si por ejemplo uno mira los datos de vacantes en línea, los datos de LinkedIn, que LinkedIn obviamente es de un submundo específico, ¿no? Que es el de las personas que registran sus datos en LinkedIn, ¿no? Pero más allá de eso, los vacantes en línea sí es un espectro un poco más amplio. Se ve que las tendencias del trabajo a futuro tienen que ver con un mundo mucho más digitalizado, Claro. por lo cual las demandas de trabajos profesionales alrededor del tema tecnológico van en aumento claramente. Y como esto que hablamos igual de la automatización relacionado al futuro de trabajo, sí también es una tendencia que se va a ir viendo, que trabajos más rutinarios, más codificables, digamos, por las máquinas, van a dejar de tener espacio en el mundo laboral, y eso lo estamos viendo también, y van a haber trabajos más sofisticados en términos de combinación de habilidades que se tienen que tener a futuro para ejercerlos, ¿no? Entonces este juego de palabras es interesante, pero igual es todo al final, sea el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, en la combinación yo creo que estamos hablando de una transformación del mundo laboral, donde es un mundo más flexible, más cambiante, y por lo tanto ese mundo cambiante, esto es algo que en varios foros se ha discutido y no pienso que soy nada novedosa en lo que voy a decir, pero cómo uno encara el mundo laboral, lo tiene que encarar con habilidades que tienen que ver con la adaptación al cambio, ¿no? Con pensar que no es rígido el mundo en términos de yo estudié esto, voy a ejercer esto por un número de años en una empresa y me voy a jubilar, sino que uno va a tener que adaptarse a un mundo cambiante, tener habilidades que son relevantes no solamente para el sector de uno, sino para otros sectores, y va a tener que haber mucha más movilidad en el mundo laboral. Así que las habilidades socioemocionales que están vinculadas a eso tienen que ser parte del currículo de todo lo que es el sistema de aprendizaje, desde la educación formal hasta la educación basada en la formación laboral, para que esa parte de habilidades socioemocionales nos ayude a transitar un mundo más flexible, más cambiante. Después vienen las habilidades técnicas, que de esas podemos hablar, pero me parece muy importante destacar el que las habilidades socioemocionales sean centrales a los currículos, ¿no? Está bueno. Y Laura, perdón, nos perdón, cruzamos. no, Mercedes, yo porque tenía una Dale, pregunta encima adelante, de todo dale, esto. No, Lili, porque vamos. este tema que es tan interesante de las habilidades, el tema llevado ya a lo que sería en el gobierno, en la administración pública, porque yo leí bastante el libro de Transformación Digital, el futuro del trabajo en el gobierno, y que me pareció Sí. muy interesante. Tiene muchísimas cosas para aportarle al sector público y que deberían leerlo los funcionarios. Habría que recomendarlo bastante. Ahora, hace mucho hincapié en todas esas brechas que hay de capital humano y que en principio tenemos varios problemas en el sector público, que una es una oferta de mercado laboral sobre todo el tema digital,
para el sector público, y además que el sector público lo pueda absorber. Esto relacionado con la segunda parte, que es que faltan asignaciones presupuestarias para poder afrontar este nuevo mercado laboral con estas habilidades. Y la otra, como importante, y también tiene relación con el teletrabajo, es esta falta de adaptación de las políticas y los procesos de gestión en el servicio civil, que para mí vienen con mucha tardanza, ¿no? No sé por dónde se empieza, es muy difícil el tema, y no se ha avanzado mucho porque, no sé si sabrás, el teletrabajo pasó o medio, a medias, pero han retornado, como vos decías, también sucede aquí, a las oficinas, pero no se han implementado mecanismos de cambio para que la gente pueda volver en su totalidad al mismo puesto de trabajo que tenía con anterioridad. Claro. No sé, creo que tenés mucha opinión al respecto. No, Lili, excelentes tus puntos y difíciles, ¿no? O sea, yo por un lado creo que definitivamente como que a futuro el tema de transformación digital de los servicios públicos, así como lo plantea el libro que estás mencionando del futuro de trabajo en el sector público, es algo que es, no, no sé si sería inevitable, es algo que va a pasar, va a ocurrir. Pero yo pienso que hay que poner el énfasis en la parte de transformación y menos en el nombre digital, ¿no? Y la transformación esa tiene que ir acompañada con procesos donde las personas que van a usar ese tipo de aplicaciones o cualquier cosa digital que se introduzca, están capacitadas para hacerlo, tengan procesos de apoyo a la gestión del cambio en los procesos, etcétera, etcétera. Yo preferiría, digamos, que el sector público sea, que vaya paso a paso, digamos, incorporando al ritmo que se puede incorporar la transformación completa, tanto del recurso humano como la parte, digamos, de compra de servicios digitales o lo que sea que haga, ¿no? Y que vaya, digamos, más despacio, pero a buen ritmo en las dos partes, ¿no? Porque si no va a quedar chueca la cosa, ¿no? O sea, Claro, como, claro, entonces, exactamente. eso me parece sumamente importante. Lo que decías también de los recursos públicos, también tenemos que ser conscientes. Podemos tener muchos sueños acerca de la transformación digital, de los servicios públicos y todo, pero hay una limitante, obviamente, presupuestaria que hay que tener en cuenta. Pero así como futuro del sector privado que se está hablando de toda la transformación digital, también hay un paralelo que es el sector público que también está viviendo estos procesos de transformación. Pero me acuerdo muy bien que en una charla que yo tenía con una persona funcionaria de Perú, y me contaba que bueno, era parte del sector público de alto nivel en términos de profesionales, y me decía, bueno, cuando empezó la pandemia se fueron a la casa y no tenían una computadora para llevarse. O sea, no estamos hablando Claro, tampoco de cosas tan sí, pero es verdad. espectaculares, ¿no? Algo bastante básico. Después obviamente se fueron comprando las cosas que se veían y todo lo demás, pero ahora lo que mencionábamos, volvemos a la oficina, Sí. aprendimos mucho en el proceso durante la pandemia de teletrabajar y de preparar a la gente para que trabaje de forma remota, pero ahora que volvemos a un mundo híbrido, como se le dice, ¿no? Que combina lo de teletrabajo con lo presencial, ¿cómo hacemos para preservar los aprendizajes de la pandemia, los positivos? Y sí, cómo buscamos ese nuevo equilibrio que queremos que sea más positivo para todos los trabajadores. Y ahí está el desafío, que o sea, no hagamos que se aumenten las desigualdades de los trabajadores dentro de las empresas, que eso es también uno de mis miedos, que a futuro no acomodemos la forma de trabajar a lo aprendido durante la pandemia y que aumentemos las desigualdades entre los trabajadores dentro de las empresas. Y ahí hablo de mujeres y hombres, Sí, sí, particularmente, sí. que puede pasar, ¿no? Se vuelve sobre la misma brecha que hablabas antes, ¿no? La brecha de Sí, género y la brecha social, o sea, esos exacto. cruces. Justo cuando te iba a hacer esa pregunta, Lili, mi comentario tenía que ver con esto que trajiste, que me pareció muy crucial, que es la importancia de las habilidades socioemocionales,
en paralelo con las técnicas, y bueno, y obviamente con los recursos tecnológicos, que es lo que trajo Lili también recién. Y está bueno resaltarlo porque cuando uno piensa en la era exponencial, toda esta jerga de lo novedoso, lo cambiante, lo nuevo, la big data y toda esa jerga, enseguida le da para el lado de las habilidades técnicas, y vos resaltaste primero que nada las socioemocionales, que son transversales a todo y que tienen que ir en paralelo, no es que es eso y lo otro no, sino que son las dos cosas y tienen que ir como parejas. Y ahí viene el nexo con la pregunta siguiente que pensábamos en realidad previamente, ¿no? Con Noé y con Mechi, que tiene que ver con cómo trabajar desde los sistemas educativos, sobre todo con las desigualdades que ya marcamos. O sea, ya venimos de un territorio desigual, y entonces, ¿cómo podemos hacer para aliarnos también con el sector empresario para que no recaiga solo sobre la educación pública el pertrechar a toda la población de todas estas competencias, tanto técnicas como socioemocionales, y que los aprendizajes productivos están alineados e incorporados con lo que requiere el mercado laboral? ¿Tenés en mente experiencias concretas de estas alianzas de educación con las empresas y demás, como para hacer más fluida esa transición? Excelente la pregunta, porque yo creo que una de las cosas que hemos observado a lo largo de la región es esta desconexión entre lo educativo, lo formativo y las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, no importa en qué espacio estemos discutiendo la transformación del sistema de aprendizaje en la región, va a ser siempre una necesidad que el sector privado se involucre en diferentes niveles, y ojalá en todos los niveles, en el tema de la educación y la formación, ¿no? Desde la identificación de las demandas que están siendo más demandadas por parte del sector productivo, para empezar con eso, si se quiere, si se podemos decir lo mínimo, eso debería estar ahí para ayudar a entender en qué se debe formar y en qué tiempos, ¿no? Porque hay sectores también que se están transformando. Hablemos del sector energía, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay energías renovables y entonces el uso de otras energías ya no está. Entonces, esos tiempos del sector de energía se van a dar en ciertos momentos y van a necesitar ciertos perfiles de trabajadores, y si el sector de energía no provee al sector formativo con específicamente qué necesidades van a ir surgiendo, difícilmente el sector educativo y formativo va a poder proveer de las personas adecuadas, ¿no? A futuro. Entonces, esa parte de identificación es súper importante. Pero después está la etapa de formación misma, ¿no? Que vos era lo que preguntabas específicamente, ¿qué modelos hay donde el empresario o el sector privado, digamos, se involucra en la formación? Y ahí hay ejemplos interesantes, por ejemplo, a partir de una experiencia en Nueva York, pero ahora en varios otros lugares se ha promovido un sistema que se llama P-TECH, que es uno en el cual los estudiantes obtienen un diploma de escuela secundaria, o sea, tampoco estamos hablando de formación superior universitaria, pero en un título que está asociado con una industria, y obtienen la experiencia laboral en empresas que están asociadas con esas escuelas secundarias, para poder de alguna manera tener esa experiencia relevante pre-finalización de la escuela secundaria. Entonces es como un secundario plus, ¿no? Con esa adicionalidad de tener ya una experiencia en el sector productivo antes de la salida. Y entonces es un programa perfecto para combinar tanto las habilidades académicas como las técnicas, pero también las laborales previo a la salida después de la educación secundaria. Y este programa ha mostrado tener bastante éxito. Otro que tenemos, por ejemplo, para el que el banco está apoyando, es en Jamaica. Hay un programa de apoyo a la industria de servicios globales, donde la industria se ha involucrado tanto en la identificación del talento para entrada a la industria, como en la formación de las personas a través de un modelo que es similar al modelo de aprendices que está en Austria, Alemania y otros países, pero de programas de más corta duración. Pero hay también un involucramiento del sector privado en la formación dentro de la empresa.
Y esto se hace a través de algo que el BID está apoyando al país a diseñar y a implementar, que es unos fondos competitivos. O sea, básicamente el gobierno pone a disposición del sector privado fondos con ciertas consignas para que se presenten propuestas por parte del sector privado, tanto de oferentes de capacitación que ellos creen que son buenos para la empresa, como también de fondos para la misma capacitación. Y de esa manera se fomenta que la industria se incorpore en los procesos de formación al tener acceso a esos fondos. Entonces los fondos competitivos es algo que está interesante para tener ese mecanismo que en muchos países falta para que la empresa se meta, se involucre en la formación, ¿no? Después hay toda una parte un poquito posterior, y está identificación, está formación y está la certificación de saberes, ¿no? Y eso también creo que es importantísimo poner sobre la mesa la necesidad de promover la certificación, porque eso es lo que le permite a la persona tener una señalización hacia el mercado, hacia nuevos empleadores, de que adquirió ciertas destrezas. Y es mucho más importante cuando la formación es en la empresa, que se identifique en qué se formó y que se certifiquen los saberes que se aprendieron, porque si no a veces queda como una experiencia en un CV, pero como queda en la nada, no sé, pero obviamente es mucho mejor con una certificación expresa del sector privado. Así que esas son algunas de las experiencias, pero es importantísimo, de nuevo, el mensaje final por ahí en este tema es pensar en cómo se pueden dar, por un lado, incentivos, por otro lado, mecanismos para que el sector privado se involucre en identificación, formación o certificación. Bien. ¿Lili? No, tengo muchas preguntas, Ah, quiero dar el dale, tiempo. dale. No, porque Que como en el fluya. tema, esto entraba con el tema educativo, dije, a lo mejor Memi quiere preguntar algo, pero Ah, buenísimo. no, es que todo esto Yo es sí quiero importante. preguntar, Liliana, Dale. Adelante. tenés razón, Liliana. Sabés, Laura, que mi sesgo es educativo, y por más que trato de controlar el sendero de mi pensamiento, si a mí me preguntan qué te preocupa en cualquier momento de mi historia personal, es justamente la fase educativa del desarrollo. Porque lo que quería preguntarte, ¿no? Esta idea de crear certificación de competencias concretas para oficios concretos, ¿no te parece que debería ir acompañada de una certificación de los propios formadores? Porque el sistema educativo sigue generando profesorados, de los que emergen profesores, para disciplinas generalistas y masivas, en diseños del siglo XX. Para América Latina, en diseños de la primera mitad del siglo XX y tal vez el tercer tercio. Pero el cambio se ha acelerado de tal manera que es poco probable que los formadores generalistas en las diferentes disciplinas clásicas de los sistemas educativos secundarios, fíjate que en Argentina se le sigue diciendo enseñanza media, carece de un nombre propio. Todos salimos de la enseñanza media. Si no haces la superior, lo que tenés es un mundo de disciplinas básicas que, bien enseñadas, sirven para crear diferentes adaptaciones a diferentes procesos históricos. Pero eso no lo sabemos porque nuestras evaluaciones educativas están lejos de que nos enorgullezcan. Entonces, te preguntaba si compartís la preocupación por la formación de los formadores y por nuevos diseños previos a la salida de los graduados secundarios. Sí, definitivamente, ¿no? Y tenés mucha razón en que uno no puede prestar atención solamente a la certificación de oficios o de entrenamiento laboral a nivel más cercano o inclusive dentro del mercado laboral, sin que esa entrada al mercado laboral sea de calidad, ¿no? Y ahí está el tema de calidad de la educación para que salgan preparados los chicos desde el secundario, es fundamental, y la formación de formadores y de educadores es crítico. Por eso me parece que a futuro, y realmente yo este tema no lo manejo tan a profundidad, el tema de la reforma de la educación, pero sí
sí se está hablando mucho de que sí hay una necesidad de revisar la forma en que se imparten digamos, la educación formal, digamos, y la formación de formadores a ese nivel, ¿no? Así que sí, comparto tu preocupación porque es como un paso inicial fundamental para los jóvenes, para los niños y jóvenes, digamos, antes de la entrada al mundo laboral. Es como una acumulación que se hace de saberes y de aprendizaje, y si esa base no está fuerte, obviamente después repercute definitivamente en el desempeño en el mundo laboral. Y ahí la preocupación adicional que tengo yo, Noemí, es las desigualdades que se generan en ese nivel, ¿no? Y no estoy hablando de público-privado porque yo soy una persona que me crié y me eduqué siempre en el sector público, así que muy orgullosa de ello. Estoy hablando de desigualdades geográficas, estoy hablando de desigualdades de barrios, de un montón de cosas que al final repercuten en el mundo laboral. Y la verdad es que es muy preocupante, ¿no? Entonces, a apuntar también a cuando uno hace esa formación de formadores y esa nivelación, digamos, que se ponga mucho énfasis en aquellos sitios que no se ven, que están más ocultos, ¿no? Muchas gracias, Laura. Y ya que Liliana me dio este pie, voy a abusarme un poquito. Una sola pregunta más, si es, en estas experiencias que estabas contando en Nueva York y que se están generalizando, ¿se reconoce algún tipo de rigidez en leyes laborales clásicas? ¿Hubo alguna barrera en ese sentido? O acá las habría, por ejemplo, en casi toda la región las habría, pero quizás has encontrado ahí fórmulas que han permitido hacer legal, legítimo y durable estas creaciones nuevas de alianzas también nuevas. Mm. Sí, no, en el caso de Pitec, digamos, como ha sido un modelo casi experimental, como se fueron por el lado de la innovación y buscar algo diferente, es como que sí, no se enfrentaron en el caso de Estados Unidos a las barreras que estás mencionando, ¿no? Pero creo que siempre uno tiene que estar abierto a probar y a quebrar barreras que hay en ese sentido, ¿no? O sea, y hay que animarse aún en los contextos donde las cosas son rígidas, a que esas cosas cambien también, ¿no? Como un poco confrontar el sistema para que se prueben cosas nuevas, se prueben innovaciones, atraer a empresas importantes de distintos sectores, por ejemplo, el sector tecnológico, que en caso de Pitec eran casi todas del sector tecnológico y empresas grandes, a que se animen a subirse al barco de estos cambios, ¿no? De estas innovaciones. Pero sí, son cosas que hay que enfrentar y pedir los cambios, vocalizarlos, ¿no? Muchas gracias. Pero sí, sí, hay muchas cosas que están muy fuera de época. Un buen final. Y muy de Noemí, esa frase de fuera de época están en la misma sintonía, ¿no? Y Laura. Vuelvo sobre el tema de la diversidad de género. Todo lo que acabas de decir se hace más fuerte todavía si lo mirás con la lente de la diversidad de género. Entonces, ¿cuáles consideras que son las claves para que haya oportunidades más igualitarias, ¿no? En torno al empleo, para quebrar o por lo menos amorigerar esa brecha de género? Buenísimo. No, mira, en el banco hemos estado trabajando y pensando en este tema para abordarlo de una forma un poco más holística, si se quiere, en el tema específicamente de recuperación del empleo con perspectiva de género. Y tenemos estos tres pilares que creo que te mencioné anteriormente, que son el de empresas, el de talento y el de regulaciones. Entonces, en el eje de empresas, y como mencionaba Lili, las iniciativas de paridad de género, pero no solo, más allá de las iniciativas, vincularse al sector productivo para brindarles esos incentivos específicos para promover planes de acción de género dentro de las empresas que contengan tanto la parte de contratación como la parte de promoción del talento al interno de la empresa es muy importante. La pata privada del BID, que se llama BID Invest, de hecho,
está otorgando este tipo de incentivos a través de sus préstamos a las empresas, brindándole incentivos especiales para aquellas que se sumen a este tipo de planes de acción de género, ¿no? Pero bueno, en distintos campos se puede, como decía, innovar, hacer cambios para acercarse al sector privado con este tema. En cuanto a habilidades, primero obviamente está el tema de la identificación de las habilidades que van a ser más demandadas y dónde va a haber más campo para generar empleos de calidad, y de ahí buscar los mecanismos para dar entrenamiento a las mujeres para que puedan adquirir esas habilidades en los tiempos que las mujeres pueden hacerlo, combinando con otras tareas que tienen a cargo, digamos. Y ahí, por ejemplo, los programas de Cash for Training, o sea, como un subsidio atado a la capacitación, es algo que se está probando alrededor del mundo, pero también estamos promoviendo desde el BID, y se puede entonces ajustar este programa de subsidios de capacitación, vinculándolo no solamente a grupos específicos como pueden ser mujeres, sino también a campos específicos. Por ejemplo, la ciencia y la tecnología podría ser un ámbito que obviamente va a tener alta demanda y donde las mujeres están subrepresentadas todavía, ¿no? Una estrategia complementaria es también ver todo el tema de plataformas digitales de empleo, que sabemos que hay mucho crecimiento de la demanda de empleo en las plataformas digitales. Obviamente están las plataformas locales y están las plataformas internacionales, pero ver la mejor manera de vincular a las mujeres a las plataformas para que puedan conseguir un trabajo. Y ahí tenemos experiencias también que podemos compartir desde el lado del apoyo del BID a varios países de la región para esta promoción del empleo femenino en plataformas digitales. Y después está la tercera pata, que es la de leyes y regulaciones. Y ahí tenemos, por un lado, la promoción de las modalidades de flexibles de trabajo. Obviamente esto se ha discutido mucho en la región. Las leyes de teletrabajo han sido discutidas en varios países por una cuestión de necesidad de la pandemia, pero tampoco hay que pensar las modalidades flexibles de trabajo y las leyes de teletrabajo como solo para las mujeres, ¿no? Es para un mundo laboral más flexible. Muchas mujeres, porque tienen niños a cargo o adultos mayores, necesitan más de estas modalidades, pero no tienen que ser diseñadas con ese lente, sino también tratando de que los hombres también se involucren en las tareas de cuidado y todo, y de alguna manera ellos también puedan combinar esas tareas domésticas o de cuidado junto a una participación en el mercado laboral, ¿no? Pero eso es importante. Y otra cosa que es muy importante en leyes y regulaciones es todo el tema de cuidado. Cómo promover más y mejores servicios de cuidado, tanto para niños como adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, para poder aliviar esa barrera que enfrentan todas las personas, como decía, para poder acceder a un empleo. Entonces, ese es un eje que nos parece sumamente importante. Una cosa que dijiste recién y que me pareció muy importante es esa flexibilidad del trabajo debería ir acompañada con estos cambios sociales que están ocurriendo. Hablábamos de esto en un par de diálogos atrás también, donde también los varones están teniendo un rol más activo en el cuidado, pero también es cierto que al flexibilizarse, no importa para quién, para varones y mujeres, el trabajo permite que la división y el compartir la carga sea más posible. Sí. Entonces está bueno pensarlo desde ese lugar y que no sea, esto es para las pobres mujeres, ya que tienen tanto trabajo, lo hacemos en horario que puedan. Muy bueno. Sí, no, nunca al final se va a la raíz del tema, ¿no? Que sabemos que desde la política pública siempre incidir en el ámbito privado es muy difícil. Eso no es ningún secreto. Pero de alguna manera la señalización desde la política pública, que por ejemplo promovemos el teletrabajo para las mujeres, porque tienen que cuidar a los hijos, ¿no? Como que el discurso no ayuda. O sea, claro, está buenísimo enfatizarlo, me pareció muy bueno ese énfasis que le diste, muy bueno. Sí, pero bueno, sí, perdón, te escucho. No, decía que en la actualidad, y dadas las condiciones actuales, y con esto de las nuevas tecnologías,
ya no es solamente que la mujer necesita el teletrabajo, en realidad yo creo que hay un Sí. gran porcentaje, y en todas estas áreas del STEC y de todo lo que tiene que ver con el TIC y todo esto, no creo que las empresas necesiten que sus trabajadores estén trabajando desde una oficina, porque además hay un tema ahí que hay muchas que en pandemia han reducido costos cerrando edificios y todo eso, y se han reducido a espacios pequeños y no necesitan que la gente venga. Eso también hay una reducción de costos, si bien hay un gasto que encaran las empresas, que eso obviamente facilitarle y darle los elementos necesarios. Eso obviamente no sucedió en el sector público, que por eso te decía antes que no se implementó nada nuevo, no se cambió eso, no se ayudó, pero el sector privado y sobre todo las empresas nuevas de tecnología le dan a sus empleados los elementos necesarios. Entonces no sé si realmente los hombres quieren volver, hoy no sé si llamarle teletrabajo, creo que ahora se dicen otros términos. Trabajo remoto. ¿Eh? Trabajo remoto, sí, porque es medio viejo ese teletrabajo, Sí. empezó hace muchos años y se empezó a utilizar, pero en realidad es un término medio viejo. Sí, sí, sí. Y creo que cambia completamente la oferta y demanda de trabajo y de los puestos, de cómo hay que redefinir bien los puestos, qué necesitas para el puesto, o sea, hay un montón de cosas que hay que redefinir. Y en función de esto que hablabas de las regulaciones, me parece que hay que cambiar muchas regulaciones. Acá en Argentina tenemos regulaciones de algunos convenios, algunas cosas que todavía datan del año 1974 y no se modifican. Bueno, obviamente que aquí es muy difícil el tema con los sindicatos y el trato de este tipo de cuestiones. Si bien hay muchas empresas, obviamente, que hacen negociaciones ya fuera de lo que tiene que ver con estos acuerdos generales con los sindicatos. Pero hay que ayornar muchas cosas. Y frente a una pandemia que nos barrió todo y nos hizo ver todo diferente, me parece que tenemos que aprovecharla más allá de los conflictos y la problemática que nos trajo. Sí. Me parece que es una oportunidad, ¿no?, de hacer cambios y, como vos decías, hacer cambios en las regulaciones. Y también en el sector público, que ahí lo veo difícil. No, estoy 100% de acuerdo. Y ahí lo que a mí me ocurre como persona trabajadora, que estoy experimentando el regreso a la oficina y la combinación de lo trabajo remoto con el presencial y todo, es que realmente es como que estamos un poco mareados, ¿no? Todavía. Estamos en un momento como de tanto cambio que todavía no, la nueva realidad todavía no emergió como de forma clara, ¿no? Y lo que vos decís, Lili, de los aprendizajes de la pandemia, es como nos cuesta todavía incorporarlos y volvemos a las viejas cosas que teníamos del pasado, de antes de la pandemia. Entonces, es difícil encontrar ese nuevo equilibrio del mundo híbrido, y como vos decías, las empresas, especialmente en el sector privado, sí han tomado decisiones drásticas, ¿no? Muchas en el fin de la oficina, muchas en pasar todo a virtual, pero en algunos espacios obviamente la presencialidad es aún necesaria, entonces sí se ha vuelto. Entonces es todavía un momento muy sin tantas definiciones, como que tratando de ir moviéndose a medida que se van viendo cómo hacer las cosas, pero hay que estar muy atento como a estos cambios y tratar de incorporar los aprendizajes de buena manera. Yo creo que hay que estar como vigilantes, como dicen en inglés, hay un término, vigilant, ¿no? Que a incorporemos los aprendizajes de buena manera. Bien. Una cuestión que surgió y que tiene que ver con esto que estaban planteando recién, ¿no? Del trabajo remoto. Sí, es verdad que teletrabajo suena a lo supersónico, ¿no? Como un futuro viejo, como esos futuros que se imaginaban en los 70, que suenan como futuros antiguos. Pero pensando en esto de lo remoto y de todo eso, que ya antes de la pandemia era lo nuevo, lo que planteabas antes, ¿no? Lo que se planteaba previo a la pandemia como el futuro del trabajo. Las plataformas, el trabajo freelance, todo eso queda clarísimo que ofrece, promete un ingreso, pero no está atado a un sistema de cuidados y de seguridad social como el trabajo formal tradicional. Entonces, ¿qué políticas públicas
considerás que tienen que implementarse para promover esa protección que ya no se brinda en forma paralela a la oferta de empleo, en Sí. ese formato nuevo, digamos? Sí. Es un tema que todavía es uno de los temas que tienen mucha evolución. Primero porque cuando empezaron a aparecer las plataformas de empleo a distancia, digamos, no se tenía en cuenta que iban a tener tanto crecimiento tan amplio, que tantas personas iban a estar trabajando de esa manera, y ahora que sí ya estamos en la realidad de que sí hay mucha gente que trabaja en estos medios. Antes se decía, se hace como complementario a lo que uno hace. Ahora ya no es complementario para muchas personas, es central en el día a día, en el trabajo del día a día, y muchas personas entonces lo toman como una forma de empleo, ¿no? Y en ese sentido, para mí, todavía hay un espacio muy importante de diálogo entre las plataformas digitales de empleo y el sector público, que es el que muchas veces diseña las políticas regulatorias, laborales y de seguridad social, que le permiten a la persona estar cubierta contra los riesgos. Y después hay también otro espacio que se tiene que abrir, y es a algo que en Europa se ha adoptado mucho, que es algo que se llama Worker Tech Services, o servicios Worker Tech, que son servicios del sector privado que se proveen a personas que trabajan en plataformas, que cubren contra distintos riesgos a las personas que están trabajando en plataformas, y hacen como una mímica un poco de lo que sería el conjunto de servicios que se le provee a una persona trabajadora del sector formal. A mí, por ejemplo, como trabajadora del sector formal, mi propia empresa me provee un conjunto de servicios de salud, de seguridad social, de cobertura contra riesgos, etcétera, ¿no? Pero una persona que trabaja en plataforma se vincula a la plataforma, recibe un ingreso, pero no tiene todo ese menú de servicios. Pero los servicios WorkerTech en Europa ofrecen esos servicios que de alguna manera la persona puede comprar a unos precios que son un poco menores, digamos, que quizás los precios de mercado, digamos, pero al final el cuento están un poco subsidiados, pero como que rodean a la persona con cierta protección contra los riesgos. Eso es entonces son como alternativas que uno se puede ir planteando, digamos, pero es un tema que no está resuelto, eso seguro, ¿no? Lo importante al final tiene que estar la mirada de que el trabajador de las plataformas tiene que estar cubierto contra los riesgos que vive cualquier persona en el mundo laboral, y bueno, también apoyar las trayectorias laborales positivas, no solamente cobertura contra riesgos, me desdigo un poco ahí, sino también el apoyar las habilidades que necesitan para hacer bien su trabajo, etcétera, etcétera. Bien. Sí, porque aparece esto, ¿no? Como un endiosamiento del entrepreneurismo y de la independencia y de el saltar de un lado al otro haciendo trabajo independiente, y está ese costado que además lo veo muy tratado desde la economía del comportamiento. De hecho, en el banco Sí. mismo hay muchas personas trabajando en eso, cómo operar sobre los sesgos de las personas a tomar decisiones de corto pensando plazo. más en el corto, aumentando su ingreso porque se pasan a la plataforma, cobran de otro modo, tienen más ingreso, pero sin pensar tanto en cuál es su proyección de ingreso en una edad más avanzada. Exacto, sí, es Así un que está riesgo que... bueno. Sí, es pan para hoy, hambre para mañana en muchos Y como casos. dice la frase tal cual, llevándolo a un refrán de Refrán, ¿no? pueblo, es tal cual, es tal cual. Pero bueno, sí, hay que apoyar esos procesos. Claro, claro, y educar y apoyar esas decisiones como de pensar en el mediano o largo plazo para todas las personas. Noé o Mechi, no sé si, me parece que había comentarios y saludos cariñosos hacia vos, Laura, Gracias. saludos de muchas personas en la red que nos conocen y te conocen. Pero más allá de eso, no sé, Noé o Mechi, si tienen alguna otra pregunta, o Lili misma vos, algún otro comentario. No, yo Tenía una agradecerle a preguntita, Laura, pero perdón. sí, yo Agradecerle a Laura tenía la una... generosidad. Nos volvemos a superponer. Agradecerte, Laura, la generosidad. Ahora le devuelvo la palabra a Lili. Nos llevamos este diálogo para las discusiones en centros de investigación, en aulas, y me parece bien interesante porque hiciste el collage de un mundo en el que
todos los creativos tienen la oportunidad de hacer creaciones de diseños nuevos para una normalidad que no sabemos si será otra o será esta en estado permanente. Y estas son las discusiones sobre las brechas que nos separan entre los modelos más clásicos y los que hay que crear. Lili Busner, perdóname la interrupción, pero no quería No, dejar por de... favor, no, yo quería, tenía una pregunta que me había quedado para medio cerrar, no sé. Dale. Como Laura tocó todos los temas, y ya saben que a mí estos temas del mercado laboral son también apasionantes para mí, no solo el privado, el público, en todos los aspectos, en género. Como tocaste todos los temas, me lleva a una pregunta de que todo este tema de la informalidad, que hay tanta informalidad y que ha crecido la informalidad con la pandemia, y en países, por ejemplo, como Argentina, que no podemos romper ese piso del 40 y pico por ciento o más de informalidad, ¿cómo lo vemos en el futuro? Porque eso repercute en las pensiones y las jubilaciones, ¿no? Por ejemplo, en Argentina es muy difícil porque no sé cómo se sale de un sistema en el que, y además cómo se financia un sistema en el que el número de trabajadores y aportantes es tan bajo, casi la mitad de lo que serían hoy los jubilados que están cobrando una jubilación, ya sea, aunque sea una jubilación muy baja, pero son pocos los aportantes al sistema y es muy difícil sostener el sistema. Entonces, ya que vos estos temas los conocés, el otro día también estuviste en una interesante charla en la 9ª edición de algo así del programa de pensiones, que estuve atenta a tu charla, que estuvo súper interesante, porque también tocaste el tema de género, que me encanta. En Argentina estamos en este lugar y es que no sé cómo se sale, porque cada vez son menos los aportantes, porque claro, crece el número de trabajadores informales y con bajos ingresos, y claro, se aporta poco, y los ingresos que se aportan son bajos, el sistema no tiene por dónde salir. No tenemos de dónde Sí, sacar las futuras jubilaciones. ese Lili es para otro diálogo del futuro. Sí, obvio, por supuesto, pero me quedó la pregunta de No, cuando te escuché en la edición del otro día, porque no, estuvo súper pero interesante. No, obviamente, te te la digo, dejo. te digo que es un tema que necesitamos abordar 100%, porque por un lado está lo que vos decís, la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones contributivos, que es algo que está en jaque en muchos países de la región. Estamos mencionando Argentina ahora en particular, pero en realidad es un problema es amplio en la región, y en los países del Caribe específicamente es muy, muy problemático. Donde uno se plantea, con todo esto que estuvimos hablando de hoy, ¿no? De un poco del cambio del modelo productivo, ¿no? Del cambio de este mundo formal de 9 a 5, de todos los días, de las contribuciones. ¿Por qué definimos formal e informal? Y cuáles al final son las necesidades de las personas que trabajan de distintas formas, ¿no? Que al final las necesidades sí son las mismas de la persona que está en el sector informal y la del sector formal, ¿no? Cobertura contra riesgos, que ya habíamos mencionado, su pensión en la vejez, y acompañarlo con la mejor formación, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este mundo laboral sea más equitativo? Y si hay necesidad de una definición formal e informal al final del día. Claro, o tenemos que transitar a totalmente. otro modelo diferente, donde al final las personas sí tengan esa cobertura desde distintos espacios. Y ahí el sector público obviamente tiene un rol importantísimo, y esa redefinición es bien difícil porque hay instituciones, porque hay un montón de cosas que están armadas en otro siglo, ¿no? Pero que subsisten. Entonces, hay un tema ahí muy complejo de abordar, pero, Sí, total. pero es inevitable que se van a necesitar cambios, no solamente paramétricos y chiquitos, sino que de repensar las cosas. Es de Es que redefinición, está totalmente ¿no? relacionado con las regulaciones del trabajo, por También. supuesto. Si no cambiamos Pero es esas de regulaciones y las redefinición. hacemos distintas. Exacto. Pero es de redefinición conceptual. Lo que vos estás diciendo Sí. no es solamente tocar una norma, es No, repensar total. cómo estamos entendiendo el empleo y si tiene sentido hacer que el análisis sea, mirá cuánta informalidad que tenemos, Sí. ya como cambiar las categorías, es como muy
Sí, muy sí, sí. brutal, digamos, ¿no? Muy Sí, sustantivo. igualmente Santiago Levy, que fue nuestro vicepresidente de sectores en el banco por un tiempo, tiene un libro que se llama El fin de la informalidad, Me acuerdo, que sí, sí. justamente toca ese punto de una propuesta de esa necesidad de esa definición. Pero sí, es como vos decís, Mercedes, también, ¿no? Cuando uno se enfrenta a niveles de informalidad de un 80% en casos de Bolivia, por ejemplo, o sea, que entonces sí hay replanteos como muy fundamentales que hay que hacerse, ¿no? Entonces, Claro, por ese lado, ¿no? Y abrir la discusión sobre el tema con datos también es súper importante, ¿no? sí, obvio, Buenísimo. fundamental. Bueno, gracias nuevamente. Repito las gracias expresadas por Noemí hace unos minutos. Laura, genial tenerte acá. No, me Lili, encanta buenísimo estar. el entusiasmo, no importa, al contrario, está bueno que nos pisemos con el micrófono porque era a fuerza de entusiasmo Sí. de preguntas. Hoy Mechi ya no estaba en el backstage, ya compartió el link a la publicación del banco. Ah, A gracias. veces me toca a mí estar escondida ahí, operando ahí en el chat y agregando información. Seguramente va a haber personas que lo vean después y si surgen comentarios o alguna pregunta adicional te las vamos a pasar, Laura, para ¿Cómo poder seguir no? la conversación en el chat. Y saludamos a todos. Ahora voy a interrumpir la transmisión en vivo. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Y les Gracias, decimos Laura. Gracias. que Gracias a dentro vos. de 2 semanas nos encontramos para el brindis de fin de año con Oscar Osla, que Esther Kaufman, todo el equipo del CEDES, tanto TIP como el resto del equipo de gestión pública, de Estado y Gestión Pública del CEDES. Y ustedes no se vayan, quédense en la sala, que despedimos a las personas que nos acompañan y nos vemos dentro Gracias. de